Amigos, vamos a hablar de rugby y de mucho más. Ciervos Pampas Rugby Club es el primer equipo de rugby de diversidad sexual de América Latina. Su misión es construir un espacio libre de discriminación para la promoción, educación, reflexión, divulgación, respeto y valoración de los derechos humanos del colectivo LGBTIQ mediante la acción deportiva, social y cultural. Hoy en Feria de Besos dialogamos con Cayo Varela, coordinador integrante de Ciervos Pampa Club. Buenas tardes y bienvenido, Cayo. ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes. ¿Cómo va? Gracias por la invitación. Por favor, gracias a vos por el tiempo y por también habilitarnos la posibilidad de conversar con vos. Bueno, la primera pregunta que, como para también ir iniciando esta conversación, Cayo, conocíamos a Ciervos Pampa Club, Rugby Club, que tomó notoriedad también este último tiempo, pero teníamos ganas también de que vos nos cuentes, nos introduzcas justamente en Ciervos Pampa Rugby Club. Perdón, creo que se cortó. ¿Ahora me escuchas mejor? Sí. Nosotros te escuchamos bien, pero bueno, vamos. Te decía Cayo, si nos podías contar de qué se trata, qué es el club. Sí, perfecto. Sí. Bueno, Ciervos es un espacio que nace a través de otra organización que se llama DAPLI. Ajá. Y la primera convocatoria se hizo en 2012. Sí. Y luego de 5 años, ese proceso más embrionario, inicial, en 2017 nosotros decidimos fundar Ciervos Pampas, o transformar Ciervos Pampas en un club. Okay. ¿No? O sea, pasa a ser, deja de ser solamente un equipo para ser un club y ahí ampliar, digamos, su capacidad de acción, que digamos, las intervenciones adentro y afuera de las canchas. Claro. Nace, como decías vos, un espacio pensado, un espacio seguro para las personas del colectivo LGBTIQ+, justamente un espacio de indiscriminación y violencia, pero amplía su perspectiva a partir de la misma experiencia de lo que nosotros fuimos viviendo, y bueno, nos dimos cuenta que queríamos más. Y entonces creamos una escuela de formación en derechos humanos, que es un espacio que hace parte de la formación de nuestros jugadores, y empezamos, digamos, también a vincularnos con otros espacios de activismo y de militancia, tanto en el deporte cuanto digamos, en la lucha por los derechos del colectivo LGBTIQ+. Clarísimo, clarísimo, y cuán urgente y necesario, ¿no? También esto, justamente ir levantando esta voz y esta construcción, ¿no? Pasar de un equipo a un club, y al club darle también este atravesamiento, ¿no? Desde los derechos humanos, a priori sí es muy, muy interesante. Cayo, bueno, consultarte esta semana, durante esta semana circularon, ¿no? Y a partir de las frases antisemitas, xenófobas, discriminatorias, que lo publicó el capitán de los Pumas, este muchacho Matera, junto a otros 2 jugadores también salieron a la luz posteos que habían hecho con tintes racistas. Se trataba de Guido Peties, ¿no? Sí, Santiago Socino. Y a partir de esta historia que vos justamente nos contás, la consulta es, bueno, ¿qué lectura qué lectura realizan ustedes de esto que sucedió como club, ¿no? Como esta institución, también con su trabajo desde los derechos humanos? Bueno, yo creo que habla que estamos en problemas, ¿no? Estamos en problemas como sociedad, no solamente como rugby, sino como sociedad, pero hablando específicamente de rugby, sí. Si nosotros arrancamos el año justamente hablando sobre un asesinato, sí, de Fernando Valls en Villa Gesell, total, que justamente tenían ahí también cuestiones muy claras de xenofobia y racismo hacia el asesinado. Sí. No, y terminamos el año, aunque sean declaraciones de hace 8 años, 9 años, digamos, de jugadores que hacen parte del plantel más importante de Argentina. O sea, tenemos problemas, estamos sin problemas, y yo, para no entrar, digamos, en una dicotomía que no soluciona o que no
eso permite reflexión. Uh-huh. Yo creo que hay una cuestión que es ampliar la mirada del deporte y ver el deporte como un derecho. Porque si nosotros encaramos el deporte desde una perspectiva liberal, Uh-huh. va a seguir siendo así. Y van a seguir los casos, y sean casos racistas, xenófobos, homofóbicos, o a lo que voy son casos que estén despegados de esa construcción más humanista del deporte, ¿no? Uh-huh. Hay un montón de clubes, eso es importante decírselo. Okay. Hay un montón de clubes que trabajan con la perspectiva humanista, un montón de clubes que están pensando y entienden sus espacios como espacios transformadores, no solamente transformadores en razón de la disciplina deportiva, sino, digamos, de todo lo que está ahí alrededor de la disciplina deportiva, digamos, los aspectos culturales, ¿no? Los Sí. aspectos sociales y culturales que los deportes, en especial los deportes masivos, Uh-huh. generan, digamos, incluso en el imaginario general. Claro. Entonces, que se establece una falsa, cuando digo falsa dicotomía, es que se establece una falsa dicotomía Uh-huh. entre el fútbol y el rugby que no existe. Claro. Pensaba también que, perdón, esto de que el rugby y el dato que vos traías, ¿no? De lo que sucedió en el verano. Hay algo también alrededor del rugby como deporte y como disciplina, ¿no? Si lo pensamos también como, bueno, un círculo sobre el cual también se empiezan a depositar algunos aspectos que empiezan a resultar característicos, ¿no? Para aquellos quienes de pronto no conocemos mucho del rugby. Empieza también a quedar el deporte, la disciplina, ¿no? En una categoría, y si lo ponemos en palabra entre nosotros, que es el deporte de chetos, un deporte de varones violentos, ¿no? Bueno, pero ahí es eso también, ¿no? Uh-huh. Son estereotipos que se generaron, claro, y que invisibilizan un montón de experiencias que justamente son contrarias a todo esto. claro. Por ejemplo, cuando hablemos de deporte de chetos, es porque no se conoce el rugby de calle que hay en el país. Uh-huh. Nosotros estamos hablando de un determinados clubes, Sí. que están en determinadas zonas del país y especialmente de Buenos Aires, Uh-huh. y que representan, sí, esas clases dominantes. Uh-huh. El rugby hegemónico, si se quiere. Claro, yo prefiero ser dominante, pero sí, es eso, o sea, si nosotros vamos a seguir hablando de los mismos de siempre, nosotros no vemos la posibilidad de contar las historias Uh-huh. de experiencias como Ciervos, y hay un montón de otras. Todavía no somos la mayoría, ¿no? Pero Uh-huh. estamos ahí disputando sentidos adentro del deporte. Y no solo disputando sentidos, pero también dando la posibilidad de que otras personas que no son parte de esa hegemonía, de esa clase dominante, puedan acceder al deporte. Claro. Cayo, te saluda Nicolás Ventieri, buenas tardes. Hola, Nicolás. Hola, me gustaría conocer un poco estas experiencias invisibles que vos mencionás. Hay algo que es interesante que vos planteás, y son los estereotipos que invisibilizan ciertas prácticas. Lo decía Leo recién, esta idea del deporte de chetos, o bueno, Leo usaba la palabra hegemónico, y me parece que hay una clave para pensar desde lo que ustedes hacen en esta Escuela de Formación en Derechos Humanos, y me gustaría que pudieras explayarte un poquito más en esa experiencia y qué resultados vos ves de toda esa Escuela de Formación en Derechos Humanos. Bueno, la escuela nace justamente porque nosotros en 2016 jugamos por primera vez un torneo oficial en la Unión de Rugby de Buenos Aires, que en realidad no tuvimos la mínima idea de lo que estábamos haciendo cuando nos lanzamos, pero fue muy importante porque entendimos lo que significaba estar en una competencia, jugar 15 partidos en un año, organizar materiales deportivos, Uh-huh. pero también fue cuando nosotros pisamos por primera vez en las canchas con las medias del arcoíris. Sí. Y eso genera un montón de, digamos, de eso, disputas de sentido, de reacciones. Y fue cuando entonces nosotros, al terminar ese torneo, en 2016, nos dimos cuenta que necesitábamos discutir qué significaba Ciervos. Es decir,
nosotros ya no éramos más un equipo de putos, sino un equipo que tenía una bandera, que tenía una misión. Y ahí, para esto, nos dimos cuenta que necesitábamos discutir un montón de conceptos que quizás nosotros, ni siquiera nosotros, como chicos gays, teníamos en claro. Y ahí entonces empezamos a discutir género, diversidad sexual, y nos dimos cuenta que también no terminaba ahí la discusión. Entonces empezamos a discutir desigualdad, empezamos a discutir racismo, xenofobia y otros elementos que digamos que también nos convocaban, que pues está formado por muchos migrantes de otros países como yo, migrantes de otras provincias, personas que viven en un conurbano, es decir, no somos hegemónicos en ningún aspecto. Y entonces nos dimos cuenta que eso es resultado claramente es el empoderamiento de los chicos. Claro. ¿No? De cómo se paran en las canchas, de cómo se paran como personas, de cómo hoy como transformaron sus vidas, y que hablo de esto sin arrogancia. Algunos de nuestros compañeros concretamente han transformado sus vidas desde que pasaron por ciertos campos. Claro, y aparte también lo que pienso, el rugby, bueno, como muchos, ¿no? Deportes que han cobrado muchísima visibilidad y que hasta son interpretados, y abro comillas, esto de deportes de varones, deporte masculinizado, ¿no? Y desde ese lugar pienso que esa convivencia, porque a las maricas nos cuesta también convivir con esas otras masculinidades, ¿no? Digo, no es gratuito. Por lo general, los saldos muchas veces no siempre el camino, ¿no? Y entendiendo también el proceso de construcción de un otro, pero en el rugby me lo imagino también como bastante caóticos de a rato a esa convivencia. Mira, de manera general, las experiencias son más positivas que negativas. Ok, mira. O sea, obviamente nos encontramos con la homofobia, obvio que sí, porque está. Que es un montón, ¿no? Y es grave. Okay, claro, por supuesto, pero y por eso estamos, ¿no? Por supuesto. Pero nos hemos encontrado con muy buenas sorpresas, por así decir. Primero que ahí sí hay un lado muy positivo de rugby, que es la camaradería, esa cosa de, digamos, de abrir, ¿no? De eso, de querer conocer y sumar, y especialmente los equipos que justamente están haciendo un esfuerzo para mantenerse, que no responden a esa lógica hegemónica. Entonces hay como una contención interesante. Después, cosas que fuimos construyendo. Yo te cuento una anécdota. Sí. Nosotros jugamos hace muchos años, ya jugamos con ellos varias veces, pero la primera vez que jugamos hay un equipo que es un equipo de seniors, ¿no? De equipos ya con más de 40 años, bueno, equipos que ya tenían la red clara de rugby, ¿no? Y están jugando para disfrutar. Bueno, jugamos con ellos. Ellos vienen de una generación donde se saludaban los jugadores a principios del partido. Ahí va. Y hoy en día, en general, se saluda al final. Entonces, nosotros jugamos, entramos y nos saludamos. Y ellos encararon esto con mala leche, ¿viste? Que era mala leche nuestra. Ah, mira. Y creo que era un clima medio, ¿viste? Estaba medio tenso. Sí. Y nada, pero el partido estuvo lindo, pasamos re bien, nos re divertimos, llovió un montón, nos encanta jugar en el barro, ¿viste? Somos re tontos. Y nada, pasamos re bien. Sí. Bueno, terminó el partido, fuimos a saludarlos. Y ellos medio así, pero bueno, nada, nos saludamos. Sí. Y fuimos al tercer tiempo. Y en el tercer tiempo nosotros vamos con nuestros chavos, con nuestros novios, con nuestros amigos, bueno. Claro. Y mariconeamos como mariconeamos en otro lado, ¿no? Claro. Y de repente, no sé, había un tema y alguien empieza a bordear ahí en el medio del tiempo. Y los tipos no tienen que ver con una homofobia, sino que los tipos no tienen esa convivencia, porque no están en nuestro universo, digamos, ¿no? Y de repente
empezamos a hablar, empezamos a charlar y pasamos re bien todos juntos, cada uno a su manera, respetando que somos diferentes, que vivenciamos las cosas de lugares diferentes, claro, pero que la pasamos súper bien. Y hoy ese equipo es uno de los equipos amigos de Cerro Pampa, ¿no? Entonces, son cosas muy sutiles. Sí, hay una sutileza ahí que es parte de esta construcción. Total. Pero nosotros no vamos a llegar y para la calle, si no es como queremos, no vamos a jugar. Sí, sí, clarísimo. A la construcción no se da por ahí. Entonces, es la experiencia, es poner el cuerpo, lo que es un montón, ahí vuelvo, por eso también la importancia de la Escuela de Derechos Humanos, claro, porque o sea, nosotros estamos hablando de chicos que tienen un histórico de cuerpos rechazados. Claro. Entonces, para aplicar una dinámica disciplinaria en términos deportivos, ¿no? Sí. Lleva un montón de tiempo para que estos cuerpos abandonen esa memoria de rechazo y puedan concretamente empoderarse en un espacio deportivo. Mira. Y ese trabajo que estamos haciendo, que no hay magia, ¿no? Es mucho laburo, mucho esfuerzo, hacemos todo a pulmón, pero bueno, es lo que nos encanta estar, ¿no? No, seguro. Sí, seguro. Contento. Interesantísimo. Bueno, desde acá de Feria de Besos les abrazamos acá a todo el equipo, a todo el club. Si algo también aprendimos las maricas es justamente a poner el cuerpo y a disputar esos sentidos, así que también acompañamos en esos procesos. Cayo, te agradezco muchísimo el tiempo y toda esta claridad. Muchísimas gracias, y a la gente que nos está escuchando, nosotros entrenamos miércoles y viernes a las 20 horas en el Parque Avellaneda, así que todos son bienvenidos. Y nuestras redes sociales, @CervosPampa. Muchísimas gracias por el espacio y felicitaciones por el programa. Muchísimas gracias, Cayo. Así, amigues, pasaba y dialogábamos con Cayo Varela. Desde Feria de Besos estamos, recuerden, hasta las 17 horas en el aire de FM La Patriada.